El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en este programa especial de fin de semana en el que hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días, programa especial de coronavirus, la pandemia. Y vamos a empezar precisamente con el informe que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Verónica López quien nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 suman más de 236 millones en todo el planeta y los fallecidos superan los 4,8 millones. Son cifras muy altas, pero según refleja el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia sigue retrocediendo. En la última semana, los contagios han bajado el 9% y las muertes un 4%. Los casos descienden en todas las regiones a excepción de Europa, donde aumentaron un 5%. Por países destacamos hoy Brasil, que ha superado los 21 millones y medio de casos y en torno a las 600.000 muertes, que solo supera Estados Unidos. Respecto a las vacunas, se han administrado más de 6.360 millones y el 45% de la población mundial ha recibido ya al menos una dosis. Sin embargo, persiste la desigualdad en el reparto. Mientras en los países desarrollados las tasas de vacunación superan el 60%, en los de bajos ingresos apenas se llega al 2,3%. La OMS apela a la solidaridad y a las donaciones entre países. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha informado de que en América Latina y el Caribe apenas el 37% de las personas están inmunizadas y que países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10%. En Paraguay, la campaña de vacunación se ha visto impulsada este miércoles con las dosis de AstraZeneca donadas por México y Chile. Y Nicaragua ha apelado a su soberanía para vacunar a los niños de entre 2 y 17 años con vacunas elaboradas en Cuba que de momento no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de todo, los datos mejoran y los países levantan restricciones. La República Dominicana dará por finalizado el próximo lunes el estado de emergencia vigente desde comienzos de la pandemia. También el lunes, la ciudad de Sydney, en Australia, sale del confinamiento después de 3 meses. Y Vietnam, con sus fronteras cerradas desde marzo de 2020, se prepara para reabrir el país al turismo internacional a partir del próximo junio. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. La población infantil ha sido uno de los grupos más vulnerables en medio de esta pandemia de COVID-19, sobre todo en el rezago al acceso a la educación y también en lo que a vacunación se refiere.
En nombre de la educación y salud, los países vacunan a su población infantil. Sin embargo, otros como México, sus adolescentes tienen que hacer uso de la justicia para ser inmunizados y acudir a sus clases presenciales. La pandemia COVID-19 ha demostrado el alto grado de vulnerabilidad que tienen todas y todos. La edad no ha sido impedimento para cursar con la enfermedad. Desde el primer año en que el virus SARS-CoV-2 confronta al mundo, los más pequeños se vieron afectados por el síndrome hiperinflamatorio multisistémico grave, en algunos con desenlaces fatales. Aunque las estadísticas en el 2020 marcan una incidencia baja de infección, este año se observa lo contrario. Algunos presentaron forma grave, fueron hospitalizados o ingresaron a las unidades de cuidados intensivos y hubo desenlaces fatales. En esta pandemia se analiza por un lado que la población infantil ha sido la más violentada en sus derechos a la salud, a la educación, a la recreación, al libre desarrollo y han sufrido violencia en sus hogares, un problema de salud pública y social. En salud, se ha considerado que las niñas, niños y adolescentes son los que menos se enferman y bajo este lema, el esquema de vacunación mundial no los tenía contemplados y el sistema de salud cerró las puertas de las áreas de pediatría. En educación, por más de un año, los planteles mantuvieron sus puertas cerradas y aunque comenzó a darse el retorno a la llamada nueva normalidad, estas seguían sin abrir. El tan extendido encierro ha ocasionado que hoy a los que llaman el futuro tengan problemas de salud mental, su estado físico se haya modificado por la falta de actividad física. Niñas, niños y adolescentes corren el riesgo de ser la generación con mayor índice de grasa corporal y afectación en su talla ante la falta de crecimiento. Estos aspectos son analizados por especialistas en pediatría, quienes observan cambios drásticos en la epidemiología infantil y de adolescentes. Por otro lado, en el eslabón de la cadena productiva y desarrollo, al final se dejó al sistema educativo mundial. Comenzó su reapertura ante la exigencia de organismos internacionales en educación, entre estos la UNICEF. Varios países empezaron a vacunar a su población infantil luego de que las empresas farmacéuticas confirmaron que las vacunas son seguras para este sector. Pfizer aprobó su biológico a partir de los 12 años y las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm se aprobaron para mayores de 3 años. Algunos países vacunan a quienes tienen mayor riesgo por tener condiciones preexistentes, mientras que en otros priorizan la vacunación en quienes van a la escuela o bien su población infantil hace valer su derecho a través de la justicia. Ante la circulación avanzada de la COVID-19, el reto es vacunar a toda la población sin importar la edad o condición de salud para lograr tener el mayor porcentaje de inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 que amenaza por seguir en las arterias del mundo. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre los riesgos que presentan las niñas y los niños al tener COVID-19. Entre las principales afectaciones está el sistema cardíaco y el respiratorio. Ya aparecen los estudios de inmunización en niños de 5 a 12 años de edad, 11 años de edad, con muy buenos resultados. Belén, incluso con niveles de eficacia cercanos al 100%, que incluso es un nivel de eficacia más alto que el que se logró con adultos mayores de 18 años. Y por otro lado, Belén, también el tema de quitar del pensamiento el que los niños tienen habitualmente una forma leve de COVID y que no van a tener gravedad. Yo creo que eso es importante, insisto, quitarlo del pensamiento porque aunque en una menor proporción que los adultos y que los jóvenes, los niños sí pueden tener gravedad, los niños pueden presentar un síndrome inflamatorio multisistémico que puede ponerlos en alto riesgo,
Y la Organización Mundial de la Salud y el Colegio de Pediatría de los Estados Unidos, precisamente la semana pasada y antepasada estuvieron haciendo una serie de recomendaciones que aparecen publicadas en diferentes medios y además en diferentes revistas respecto de el que no se exceda en confianza de solamente observar a los pequeños. Un pequeño con sintomatología sugestiva de COVID y que ha tenido un contacto con una persona diagnosticada con COVID, aunque puede resultar un poco molesto realizar una prueba de diagnóstico de antígeno, hay que hacerlo, es la recomendación, porque hay que diagnosticar tempranamente la enfermedad y hay que monitorear, igual que en el caso de adultos y adultos mayores, hay que monitorear de cerca a los pequeños. Un niño que está con diagnóstico de COVID, que tiene fiebre persistente, que está con taquicardia persistente o que tiene la aparición de lesiones en la piel sugestivas de algo que conocemos como síndrome similar a Kawasaki, ese niño debe recibir atención médica inmediata y de hecho cuando existen muchos marcadores de inflamación en estos pequeños, el niño debe ser hospitalizado, monitoreado, particularmente de su función respiratoria y de la función cardiovascular. A diferencia de los adultos, los niños tienen más afectaciones de tipo cardiológico o cardiovascular, sobre todo inflamación de las arterias coronarias, que son las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco, y también afectación respiratoria, como el caso de los adultos, pero los niños particularmente tienen más vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, comparativamente con los adultos. Entonces, Belén, para este primer momento respecto de la población pediátrica y COVID, sí quitar del pensamiento que los niños no se complican, los niños sí se pueden complicar. En una proporción menor que los adultos y que los jóvenes también, eso es cierto, pero que las complicaciones en los pequeños, cuando son graves, son muy graves y claro que pueden llevar a la muerte a un pequeñito con COVID. Y segundo, el hecho de que ya aparecen las publicaciones de las vacunación en la fase 3 de los ensayos clínicos, en donde se muestra que la vacuna de Pfizer, que fue la sometida a este estudio en esta población pediátrica, ha resultado de alta eficacia y de alta seguridad. A pasos lentos avanzan las investigaciones para tener un medicamento eficaz contra COVID-19. Al parecer, una pastilla oral de la empresa Merck está dando resultados muy favorables. Además de la solución de Pfizer, la empresa Merck impulsa un medicamento oral contra la COVID-19. Así lo anunció este fin de semana la compañía. Se trata de Molnupiravir, el cual podría ser el primer medicamento antiviral oral para COVID-19. Merck y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron hoy que Molnupiravir, un medicamento oral en investigación antiviral, redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte en un análisis intermedio planificado del ensayo de fase 3 en pacientes adultos no hospitalizados en riesgo con COVID de leve a moderado. En el análisis intermedio, Molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente el 50%. El 7.3% de los pacientes que recibieron Molnupiravir fueron hospitalizados o murieron hasta el día 29 después, en comparación con el 14.1% de los pacientes tratados con placebo. Hasta el día 29 no se reportaron muertes en pacientes que recibieron Molnupiravir, en comparación con 8 muertes en pacientes que recibieron el placebo. Merck planea enviar una solicitud de autorización del uso de emergencia a la FDA lo antes posible en base a estos hallazgos y planea enviar solicitudes de comercialización a otros organismos reguladores en todo el mundo, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información.
Estados Unidos suma ya lamentablemente 5.5 millones de niñas y niños contagiados por el virus del SARS-CoV-2. Pese a ello, en algunos estados se está prohibiendo el uso de cubrebocas. La Academia Estadounidense de Pediatría alertó sobre un incremento de contagios de COVID en niños. Los pediatras alertaron que la propagación de la variante Delta aumentó y los niños han quedado vulnerables con el inicio del ciclo escolar que recién inició en el estado de Iowa. Y es que la gobernadora de ese estado prohibió el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas, por lo que pediatras presentaron un escrito ante un juez federal que lleva la demanda de 11 padres de familia contra la gobernadora por prohibir las medidas contra COVID en las escuelas. Según se señala en el documento, los casos y prevalencia del COVID en niños estudiantes aumentó en 20% entre el 13 de agosto y el 16 de septiembre. Los pediatras señalan que el regreso a las clases presenciales pudo ser uno de los factores que provocaron el aumento en los contagios. En Estados Unidos se han registrado más de 5.5 millones de casos de COVID en niños, uno de los focos más alarmantes de todo el país. Algunos hallazgos que se han encontrado para determinar que podrían estar influyendo en el desarrollo de los cuadros graves en la infancia están relacionadas con las enfermedades o síndromes que los niños ya tienen antes de la infección por el coronavirus. Se encontró entre el 30 y el 70% de los niños hospitalizados con COVID-19 en los Estados Unidos que tenían afecciones subyacentes que aumentaron su riesgo, como el síndrome Down, la obesidad, las enfermedades pulmonares, la diabetes o las inmunodeficiencias. Los bebés prematuros también corren un mayor riesgo, al igual que los niños que se han sometido a un tratamiento contra el cáncer, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana de los efectos colaterales que ha provocado esta pandemia de COVID-19, particularmente entre la población infantil. Para el caso de México se está priorizando en el grupo de 12 a 17 años de edad a aquellos que tienen alguna enfermedad que los hace más susceptibles de gravedad, como inmunosupresión, enfermedades cardiovasculares, disfunción del vaso, enfermedades hematológicas, enfermedades reumatológicas, cardiopatías congénitas, cáncer, y sí, con inmunosupresión de diversa naturaleza, o niños con discapacidades serias, importantes. Todo este grupo de la población, digamos, adolescente, porque realmente de 12 a 17 años de edad, pues ya la población es adolescente. Estos jovencitos, serán vacunados en un primer momento en el caso de México, y seguramente después vendrá el momento en el que el resto de este grupo poblacional recibirá la vacuna. Lo que ocurre también, Belén, hay que decirlo, es que el número de jovencitos en este grupo de edad, por ejemplo, en el país, si mal no recuerdo, la semana pasada estaba revisando estadísticas del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y si mal no recuerdo, son alrededor de 24 o 25 millones de jóvenes en este grupo de edad. Entonces, pues sí va a haber que hacer un trabajo intenso para la compra de vacunas suficientes para ya llegar a esta nueva etapa. Y bueno, yo creo que se tiene que hacer con alguna rapidez, porque luego sí nos va a alcanzar el relacionado con la población infantil, la de 5 a 11 años de edad. Yo no dudo que en días próximos, y ya verás, lo recordaremos en esta mesa, anuncie la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, la FDA, que autoriza el uso de la vacuna de Pfizer para la población infantil de 5 años en adelante. Escuchábamos el número lamentable de niños que han quedado en la orfandad por motivo de COVID-19, y también, Belén, otros aspectos de los que poco se habla es, por ejemplo, del número de niños que han quedado sin alguna vacuna durante este periodo de pandemia, porque esa fue otra, digamos, crisis sanitaria de la que alertó la Organización Mundial de la Salud
la reducción en el abasto de vacunas contra otras patologías que se aplican en la infancia. Entonces, indudablemente delicado y lamentable el número de niños que han enfermado por COVID, el número de niños que han fallecido por COVID, lamentable de igual manera el número de niños que han quedado en la orfandad, la afectación económica de la familia de estos pequeños, porque también hay cifras muy claras en relación al descalabro económico de estas familias, del número de niños que la UNICEF ha reportado que han abandonado la escuela, Belén, durante este periodo de pandemia, y que para el retorno de actividades escolares presenciales ya no volvieron y probablemente van a perder un ciclo escolar. Ojalá y no pierdan ningún ciclo escolar, pero peor lamentablemente que perdieran 2 ciclos escolares. Y también lo que comentábamos respecto de la cobertura de vacunación de otro tipo de vacunas para patologías que deben recibirse durante la infancia y que han quedado ahí pendientes de su administración, ¿no? Claro. Todos estos son efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 hacia la población infantil. Oiga, doctor, y cuyas facturas veremos en un mediano plazo, ¿no? Podemos Todo verlas. esto nos va a cobrar una factura importante. Sí, porque podría darse el caso de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunas que incrementen su incidencia en el futuro en virtud de no haber tenido la cobertura idónea durante esta fase de pandemia contra otras enfermedades infecciosas, ¿no? Claro. Ahí la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF también, han estado insistiendo en que los países pues se pongan al día con respecto a sus esquemas de vacunación en la población infantil. Y ojalá y pronto logremos que exista esa cobertura para evitar problemas colaterales en el futuro. Influyen muchos factores. Uno, que ha sido motivo de insistencia de la Organización Mundial de la Salud, la producción y la adquisición de vacunas por parte de los países y las regiones, que sí disminuyó durante este periodo pandémico. Pero el otro también, y creo que es entendible, es el de los padres a quienes les preocupa llevar a los hijos a un centro hospitalario, a un centro de salud para vacunarlos, sabiendo que en ese centro hospitalario, en esa unidad hospitalaria, podría haber casos de COVID. Se supone que los sistemas de salud han cuidado mucho esos detalles y han dispuesto de espacios especiales para la atención de pacientes con COVID, pero en general la población sí tiene temor de acudir a hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera, por motivo del COVID. Así es. Por lo pronto, doctor, me parece que es muy importante recordar eso que usted decía al principio de una manera muy clara. El COVID puede generar enfermedad grave también en los niños. Claro. Hay que estar mucho más pendientes de aquellos que tienen alguna comorbilidad, alguna afección. Dejamos, por ejemplo, también, doctor, importante mencionarlo, el caso de los niños con síndrome de Down, claro, que también por su condición física o la propia condición que genera el síndrome también se convierten en un grupo vulnerable. Y por supuesto también estar pendientes del momento que llegue la vacunación para poder inmunizarlos, doctor. Así es importante, Belén. Y con respecto a ese primer punto del que hablabas, de que los niños también se pueden poner graves, algunas estadísticas sugieren que hasta el 1% de los niños diagnosticados con COVID pueden llegar a requerir hospitalización, terapia intensiva y pueden perder la vida, hasta el 1%. Un porcentaje importante, doctor. Importante. En el caso de los adultos, la letalidad está en estos momentos rondando el 3% global, con diferencias entre los países, entre las regiones, pero de manera global, 3%. En la población infantil se ha
considerado la posibilidad de que alcance al 1%. Entonces sí es una cifra significativa. Y pues la gran sorpresa es efectivamente que en pacientes graves con COVID-19 o que están tendiendo a la gravedad por COVID-19, esta molécula de molnupiravir reduce el riesgo de gravedad, de mortalidad, de hospitalización, de complicaciones hasta en un 70%. Entonces, es un número significativo, Belén, y bueno, creo que la parte que va a ser un poco difícil es la relativa al costo. La estimación es algo así como $700, lo que significaría en pesos mexicanos alrededor de 14,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Entonces, pues va a ser un problema. Esa parte no todo el mundo va a tener acceso, lamentablemente, pero algo se tiene que hacer desde los sistemas de salud para conseguir la mayor cobertura posible, sobre todo para ese paciente que está yendo a algún nivel de gravedad. Esta semana viajamos a Japón, donde nuestro compañero Antonio Hermosín, corresponsal de la agencia EFE, nos presentaba el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón mantiene sus medidas contra el virus mientras los contagios están a la baja. Desde este lunes, prácticamente la mitad de las regiones del país, Tokio entre ellas, siguen bajo estado de emergencia sanitaria. El gobierno decidió la semana pasada extender esta medida extraordinaria hasta finales de septiembre. Las autoridades niponas optaron por mantener las restricciones debido a que la ocupación de los hospitales se considera excesiva. Los contagios diarios de COVID en todo Japón se sitúan por debajo de los 15.000 desde hace 7 días, tras haber superado los 25.000 entre mediados y finales de agosto. El estado de emergencia conlleva sobre todo restricciones que afectan principalmente a bares, restaurantes y karaokes, entre otros establecimientos. En cuanto a las vacunas, Japón ha inoculado por el momento con la pauta completa al 50% de su población. El gobierno espera empezar a aliviar las restricciones vigentes hacia noviembre, para cuando se espera haber vacunado a casi la totalidad de su población objetivo. Reportó desde Japón Antonio Hermosín para el programa Coronavirus la Pandemia. Hacemos una pausa, regresamos, todavía tenemos mucha información. Organismos internacionales hacen un llamado a los países para que eviten el desperdicio y el uso indiscriminado de químicos para proteger los alimentos. La contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera y el uso indiscriminado de diversos fertilizantes químicos en el suelo para los alimentos con metales pesados que se incorporan finalmente a ríos, a los vegetales, animales y alimentos, alteran la sostenibilidad de la cadena alimenticia, provocando riesgos potenciales en la naturaleza y en la sociedad, debido a que originan serios problemas en la salud humana y animal. La presencia en un alto porcentaje de metales pesados como el plomo, mercurio, cadmio, arsénico, entre otros, en el ambiente, en los suelos y en el agua, contribuye en aumentar los índices de enfermedades y epidemias. En una crisis como la que actualmente vivimos con la COVID-19, es momento de retomar y revalorizar las dietas tradicionales por sus beneficios a la salud, pero también al medio ambiente y a los productores y campesinos, quienes han jugado un papel fundamental en la selección, domesticación y conservación de varios alimentos que hoy en día pueden brindar una dieta completa, variada, suficiente, equilibrada, adecuada e inocua. Asimismo, resaltar el papel que han tenido en esta pandemia los agricultores al seguir trabajando, cultivando y otorgando a la sociedad de alimentos sanos y nutritivos, lo que ha evitado que la crisis provocada por la pandemia sea más severa. Organismos alimentarios internacionales lanzan una campaña en toda América Latina para el consumo de alimentos diversos, sanos y naturales, a partir de las dietas tradicionales de cada país, además de contribuir a estar preparados con un sistema inmune saludables
para poder enfrentar y recuperarse en caso de enfermarse con la COVID-19. También ayudará a disminuir el número de nuevos casos de enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes, hipertensión y cáncer, informó Rocío López Fonseca. ¿Qué relación tienen los agroquímicos con enfermedades que hoy por hoy lucha la humanidad? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. A lo largo de décadas y décadas se han utilizado agroquímicos con los propósitos que ya has comentado. En el campo existen, sin lugar a dudas, también sistemas de regulación para que el uso de estos agroquímicos sea bajo los principios de menor afectación posible al medio ambiente, menor afectación posible a el suelo, el subsuelo, menor afectación posible a los propios alimentos que va a consumir el ser humano y otras especies vivas, porque a lo largo de los años, las décadas, se ha identificado que algunos agroquímicos causan daño a la salud del ser humano de manera directa. Por ejemplo, sí se han detectado poblaciones con incremento de daño renal, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, y se ha sugerido la posibilidad de que un agroquímico determinado utilizado en dicha región pudiera estar siendo directamente relacionado con este componente. En ese propósito precisamente es que incluso autoridades sanitarias y autoridades del ámbito del campo en diferentes países han decidido sí dejar de lado el uso de algunos agroquímicos, prohibir su utilización y bueno, algunos otros sí permitirles su utilización por considerarlos de menos riesgo para la salud del ser humano sobre todo. Lamentablemente en la ribera de Chapala y específicamente en algunos poblados del municipio de Poncitlán, como el caso de San Pedro Ixtacán, se ha identificado un alto índice de insuficiencia renal crónica en la población, tanto en niños como en adultos. Y se han investigado las causas que podrían estar condicionando este incremento en la enfermedad renal de estas poblaciones. Se han encontrado, por ejemplo, contaminantes del agua que podrían contribuir, por ejemplo, metales pesados. Se han encontrado contaminantes microbiológicos de estas aguas que podrían contribuir. También se ha asumido una hipótesis relacionada con la menor ingesta de agua durante el día en poblaciones que se dedican a la agricultura y que con una alta exposición solar, con jornadas de trabajo extenuantes y el poco aporte de agua a través de la ingesta que deberíamos de tener de por lo menos 2,5 litros diarios y más las personas que están en estas jornadas a la exposición solar y todo lo que acabo de comentar, podría contribuir al daño renal progresivo que se va presentando a lo largo de los meses y los años. Pero también la exposición a contaminantes del suelo, sobre todo a este tipo de agroquímicos, a este tipo de insecticidas que se utilizan frecuentemente en el campo, pueden ser factores contribuyentes o la suma de todos los factores, ¿no? Los multifactoriales que también se han descrito, y no solamente en estas poblaciones de la ribera del lago de Chapala en el estado de Jalisco, aquí en México, sino también en algunos países de Centroamérica,
algo que se ha conocido como el síndrome de insuficiencia renal idiopático, pero asociado a estas jornadas extenuantes de trabajo. Está perfectamente identificado en la literatura médica. Déjame recordar, se encontró en Costa Rica algo similar, en Guatemala algo similar, y si mal no recuerdo en Belice algo similar a lo que se está viviendo en estas poblaciones de la ribera del lago de Chapala. Entonces, ¿qué es lo que se debe cuidar en particular? Se debe cuidar la utilización de estos agroquímicos, el saneamiento del agua, se debe cuidar el que los pobladores tengan ingesta suficiente de agua, pero evidentemente de agua de mayor calidad, y ellos lo han reclamado con mucha frecuencia. ¿Qué pasa con aquello que respiramos, que inhalamos? ¿A dónde se van todos estos contaminantes, doctor? 7 millones de muertes en el mundo anuales ocurren por contaminación del aire. 7 millones de muertes, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha considerado esto como una de sus 10 prioridades para la década que estamos viviendo. De hecho, los objetivos para el desarrollo sostenible 2030, Belén, que sabemos que son objetivos transversales, que tienen interacción los unos con los otros, tiene por lo menos 4 relacionados con el saneamiento ambiental y particularmente con las partículas que puede inhalar el ser humano. En ese sentido, Belén, cáncer pulmonar, cáncer de las pleuras, cáncer gástrico pancreático, pueden ser algunas de las enfermedades que podrían estar relacionadas con la inhalación de partículas ambientales contaminantes y también el tabaco, que es otro contaminante, contaminante directo a la vía respiratoria. Por otro lado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su modalidad de bronquitis crónica, asma bronquial y enfisema pulmonar. Entonces, todo este conjunto y algunas enfermedades cardiovasculares que también se asocian a la contaminación ambiental contribuyen a esa carga de mortalidad tan importante que, por cierto, constituye el quinto lugar, entre el cuarto y el quinto lugar en el score de fatalidades que ocurren en el mundo, el de las enfermedades asociadas a la contaminación ambiental. De ese tamaño es el problema. 7 millones. 7 millones de personas. Nada, pero nada menor. Nada menor. Es un grave problema de salud pública. En Honduras está nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, y desde ahí nos informa. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Cuando se comenzó a anunciar la fabricación de las vacunas contra el COVID-19, la esperanza para erradicar el virus era inmunizar a más del 70% de población de cada país y así lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, en la actualidad el término ya no se puede usar, pues con las mutaciones del virus, la inmunidad grupal es algo que no se alcanzará. El genetista e integrante del Consorcio de Investigadores COVID en Honduras, Edwin Herrera, explica que al surgir las mutaciones del virus, en especial Delta, que es la más agresiva, la inmunidad va quedando atrás. Incluso si tenemos el 70% de vacunados con 2 dosis, no se puede lograr inmunidad de rebaño con la variante Delta, porque los vacunados se pueden enfermar, por lo que siempre habrá una proporción de personas contagiando. No se van a poder frenar del todo los picos o bajar a cero.
Los casos en Honduras ya sobrepasan los 367.200 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 111.000 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.800 hondureños. El toque de queda ha estado vigente desde que comenzó la pandemia en el país. Este pasado viernes se suspendió, dando autorización a quienes portan su carnet con 2 dosis de vacuna anti-COVID que puedan circular libremente a cualquier hora. Esto con el fin de incentivar a la población a adquirir sus segundas dosis de vacuna. La jefa de Vigilancia de la Salud, la doctora Carla Pavón, reveló el pasado miércoles que al menos 105 mujeres embarazadas han muerto en Honduras como consecuencia del COVID-19. La funcionaria del gobierno de Honduras señaló que cada vez más mujeres pierden la vida por culpa del coronavirus, al tiempo que lamentó que muchas tienen temor de aplicarse la vacuna anti-COVID. Sin embargo, se ha comprobado que la vacuna es segura, por lo que se hace un llamado para que toda la población acuda a vacunarse. Por otro lado, en horas de la madrugada del sábado 2 de octubre se reportó un pavoroso incendio en la paradisíaca isla de Guanaja, Islas de la Bahía. Alrededor de 400 personas, entre ellas 4 heridas, fueron evacuadas a través de lanchas, helicópteros y avionetas. Al menos unas 150 casas destruidas y 2.500 de afectados fue el saldo del siniestro, el cual todavía se desconoce cómo se propagó. Le recordamos a la población hondureña que se cuide en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias. Alertan sobre el peligro, el riesgo de inhalar peróxido de hidrógeno para tratar COVID-19. Aunque la pandemia de COVID está por llegar a su segundo año, todavía hay quienes experimentan y ponen en riesgo su propia vida. La Fundación de Asma y Alergia de América advirtió el peligro de nebulizar el peróxido de hidrógeno y respirarlo para tratar o prevenir la COVID. La alerta surgió ante la tendencia preocupante que está circulando en canales de redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok, con esta práctica de inhalar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se puede usar como limpiador y quitamanchas y puede causar daño tisular si lo ingiere o se inhala. Según la Agencia de Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades de la Unión Americana, el peróxido de hidrógeno puede ser tóxico si se ingiere, se inhala o entra a contacto con la piel o los ojos. Además, advierte que la inhalación de este químico de concentración doméstica en un 3% puede causar irritación respiratoria. La exposición a este químico de concentración doméstica puede causar irritación ocular leve, pero los vapores de las soluciones concentradas, que son superiores al 10%, pueden provocar una irritación pulmonar grave, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre los estudios comparativos en torno a los beneficios de los alimentos naturales que ocasionan menos afectación a la salud que los llamados transgénicos. En el caso de los alimentos, ha habido toda una revolución a lo largo de las últimas décadas con respecto a los transgénicos. Los transgénicos que, si bien por un lado quienes defienden toda esta línea de desarrollo hablan de mejoras en las características nutricias de estos alimentos, pero también en la capacidad de producción, quienes están en contra hablan de que no, las características nutricias son mucho mejores en aquellos alimentos considerados como más naturales, sin manipulación genética. El punto más importante es cuánto se ha logrado investigar para caracterizar la afectación a la salud por parte de aquellos alimentos que han sido desarrollados a través de sistemas de manipulación genética, los transgénicos, versus aquellos que son alimentos naturales. Algunos estudios
sugieren que los alimentos naturales, en contraposición con los transgénicos, generan mucho menor afectación. Y al contrario, más que decir menor afectación, son de mucho mayor beneficio en cuanto a características nutricias y también en cuanto a riesgos de algunas enfermedades, particularmente neoplásicas. Sin embargo, ha sido muy difícil llegar a esas conclusiones porque las variables para la comparación de un grupo y de otro grupo sería necesario controlarlas muy bien porque hay muchas variables intervinientes en un estudio de esa naturaleza y porque tendría que ser un estudio muy bien controlado para poder llegar a conclusiones contundentes. Probablemente estudios, pero en modelos animales en donde pudieras tener mucho mejor controladas esas variables, podrían darnos mejores resultados y en menor tiempo para llegar a esas conclusiones de qué tan conveniente es o no el que se siga permitiendo el desarrollo de transgénicos. Hay toda una tendencia en la actualidad para evitar al máximo posible este desarrollo agropecuario a través de los transgénicos y concentrar la atención mejor al desarrollo de productos más naturales. Sin embargo, recordemos una cosa, Belén, y esto también es una realidad. El aseguramiento de los alimentos es una prioridad mundial y el aseguramiento de alimentos de calidad, porque tenemos que preguntarnos si estaríamos en capacidad de dar suficiente cobertura mundial con alimentos así de naturales por la explosión demográfica. Somos 8,000 millones de personas en el mundo y esa pregunta está en el aire, como también lo está en el caso de las especies animales, que sabemos perfectamente bien que está prohibido el uso de anabólicos y el uso de otras sustancias como clenbuterol para lograr un más rápido crecimiento de especies para el consumo de carne humana, para el consumo de carne por parte de los humanos. Y esa situación, Belén, puede representar luego una crisis alimentaria. Claro que la recomendación médica es no utilizar clenbuterol, la recomendación médica es no utilizar bajo ninguna circunstancia anabólicos para el más rápido crecimiento de especies para la producción cárnica y tal, pero también se deben buscar alternativas para finalmente poder generar un buen aseguramiento de alimentos de calidad. Y la otra situación es que también la producción de productos cárnicos de estas características genera un altísimo consumo de agua. Ahora se ha determinado que el mayor consumo de agua en el mundo está precisamente en la producción de productos cárnicos, es decir, en el campo y en la generación de especies para el consumo de carne. Ese es todo un fenómeno, Belén, porque si por un lado estamos hablando de uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, que es el aseguramiento de alimentos de calidad, por el otro lado también hablamos de la eficiencia en el uso del agua, que también es otra crisis. Desde Oriente Noticias Bucaramanga, nuestro compañero Richard Quiñones nos informa. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia, listos para contarles los avances de la pandemia y las acciones tendientes a detener el coronavirus.
Empezamos contándoles sobre el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los casos. En este último dato se contabilizan 1.429 nuevos casos, 38 personas fallecidas y 1.609 pacientes recuperados del virus. Con este informe, el Ministerio de Salud dice que las cifras totales del COVID-19 en el país ascienden de esta manera a 4.957.277 casos y 126.299 muertes. Así, se cuenta en total 4.799.556 recuperados y 15.647 casos positivos y activos a la fecha. Desde la Dirección de Promoción y Prevención, el Ministerio de Salud informa que desde el 1 de octubre iniciará la aplicación de la tercera dosis para personas mayores de 70 años. Entre tanto, desde la Alcaldía de Bogotá se confirma que la ciudad bajó su ocupación de camas UCI hasta un 44%. El Gobierno Nacional ha encontrado en la vacunación contra el COVID-19 la mejor herramienta para combatir los efectos de la pandemia en la población, razón por la cual ha venido ejecutándose la estrategia en todos los municipios del país, con el objetivo de lograr cuanto antes la inmunidad de rebaño. Hasta el momento, en Colombia se han contabilizado un total de 40.168.268 vacunas, llegando así a los 16.811.660 habitantes con esquemas completos de vacunación. El proceso de vacunación en el país va avanzando en el proceso a conformidad en el que se va recibiendo los biológicos por parte de distintos laboratorios, de los cuales se establecieron acuerdos bilaterales desde otros países. Sin embargo, desde la última semana se ha reducido el ritmo de dosis aplicadas debido a la escasez de vacunas, especialmente de Moderna, situación que ha dejado a muchos ciudadanos esperando para recibir una segunda aplicación. No obstante, en los próximos días llegará al país un nuevo cargamento de dichos biológicos que permitirá seguir inmunizando a la población habilitada. En total será 1,4 millones de dosis de la farmacéutica Moderna, que estarán ingresando a Colombia procedente de Memphis, Estados Unidos. Asimismo, se confirmó que están en espera de la revisión de los laboratorios para poder empezar a distribuir 356.860 dosis que aún se encuentran en el país desde el 19 de septiembre. Esto es todo por el momento. Continúen ustedes en los estudios desde México. Un abrazo para todos. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.